¿Has recogido mis vivencias de estos últimos 2 años? Bueno, hay varios, pero somos un equipo, nos gusta más trolear afuera. Durante más de una década, el mundo creyó en un cuento perfecto. Una superestrella global y un futbolista carismático, unidos por el amor, la fama y una familia hermosa. Shakira y Gerard Piqué parecían ser la encarnación moderna del felices para siempre. Pero detrás de los escenarios, los estadios y las sonrisas, se escondía una historia mucho más compleja. Una historia que terminaría explotando frente a millones de ojos. Todo comenzó a desmoronarse en silencio. En 2022, las redes sociales estallaron con rumores imposibles de ignorar. Piqué habría sido infiel. La noticia se esparció como fuego. Shakira, la mujer que había dedicado canciones al amor, de pronto se convirtió en símbolo de traición, dolor y resiliencia. La separación de la pareja no solo fue un escándalo mediático, sino también un terremoto emocional para millones de fans que habían creído en su historia. Lo que nadie imaginaba era que aquella ruptura destaparía mucho más que una simple infidelidad. Sería el inicio de una guerra fría entre la música y el fútbol, entre la pasión y el ego, entre la mujer herida y el hombre que no supo medir las consecuencias de sus actos. Cada detalle, desde una mermelada en la nevera hasta una canción cargada de indirectas, se convertiría en material para titulares, memes y debates globales. Y mientras el mundo opinaba, Shakira transformaba su dolor en arte. Su voz, antes símbolo de amor, se volvió arma de catarsis. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Diría meses después, con un tono que mezclaba orgullo y furia. Era el nacimiento de una nueva era para ella, y el final definitivo para ellos. Así comenzó una de las historias más virales, intensas y humanas del siglo XXI. No solo un escándalo de celebridades, sino un espejo de poder, amor y venganza. Una historia en la que el corazón roto de una mujer colombiana resonó en cada rincón del planeta, y el silencio incómodo de un futbolista español se volvió símbolo de un imperio que se derrumbó desde dentro. Antes de convertirse en la pareja más mediática del planeta, Shakira y Gerard Piqué vivían realidades opuestas, unidas solo por la ambición y el talento. Ella venía de Barranquilla, Colombia, una tierra de ritmos caribeños, pasión y lucha constante. Él, de Barcelona, criado entre campos de fútbol, disciplina y una familia orgullosa de sus raíces catalanas. Ninguno de los dos sabía que el destino los preparaba para un encuentro que cambiaría sus vidas para siempre. Shakira Isabel Mebarak Ripoll creció rodeada de música y contrastes. Desde pequeña, su voz destacaba entre los niños de su escuela y su manera de bailar hipnotizaba incluso antes de entender qué significaba el éxito. Con apenas 13 años, firmó su primer contrato discográfico, pero su camino no fue fácil. En Colombia, la joven Shakira fue muchas veces incomprendida. Demasiado diferente, demasiado internacional, demasiado audaz para su tiempo. Sin embargo, su determinación la llevó a conquistar América Latina y luego el mundo entero con pies descalzos. ¿Y dónde están los ladrones? Gerard Piqué, en cambio, nació en una familia de clase alta catalana, con una educación que mezclaba privilegio y exigencia. Su abuelo había sido directivo del FC Barcelona, y desde niño el balón fue su lenguaje más natural. A los 10 años ya entrenaba en la Masia, la cantera más exigente del fútbol mundial. Entonces, su talento era innegable, pero también su carácter, competitivo, seguro, con una mezcla de encanto y arrogancia que más tarde se volvería tanto su arma como su maldición. El éxito les llegó jóvenes, pero con un costo. Shakira se convirtió en un ícono global, una embajadora de la cultura latina que cruzaba idiomas y fronteras. Su vida se dividía entre estudios de grabación, giras interminables y campañas humanitarias. Piqué, mientras tanto, escalaba hacia la cima del fútbol europeo, primero en el Manchester United, luego regresando triunfante al Barça. En el campo su presencia imponía respeto. Fuera de él, su carisma lo convirtió en figura mediática. En 2010, el destino los unió en el evento más seguido del planeta, la Copa del Mundo de Sudáfrica. Shakira interpretó el himno oficial, Waka Waka.
sin imaginar que entre los miles de jugadores que aparecían en el videoclip había uno que marcaría su historia personal. El amor empezó con un gol, dirían más tarde los titulares, pero la conexión fue más profunda que eso. Cuando se conocieron en persona, Shakira tenía 33 años, Piqué apenas 23. 10 años de diferencia, dos culturas distintas, dos universos que orbitaban en torno al mismo brillo, la fama. Lo que comenzó con mensajes y bromas inocentes terminó convirtiéndose en una relación apasionada. «Te veré en la final», le escribió él antes del partido decisivo. España ganó el Mundial y Shakira cumplió su palabra. Se vieron y desde entonces nunca más se separaron, al menos no durante más de una década. Para el público eran la pareja soñada. Para los medios, el romance entre la cantante más famosa de Latinoamérica y el futbolista campeón del mundo era oro puro. Pero detrás de las cámaras, las diferencias empezaban a notarse. Shakira era perfeccionista, emocional, espiritual. Piqué, impulsivo, racional, pragmático. Aún así, el magnetismo entre ellos era irresistible. Durante los primeros años parecían invencibles. A veces la vida junta a dos personas no para que se complementen, sino para que se transformen mutuamente. Shakira encontró en Piqué la estabilidad que nunca tuvo en su vida de artista nómada. Y Piqué, en Shakira, el espejo de una fama que iba mucho más allá de los estadios. Eran fuego y viento, ego y ternura, razón y sentimiento. Juntos brillaban más que nunca, sin saber que esa misma luz con el tiempo los cegaría. El amor entre Shakira y Gerard Piqué comenzó como un relámpago que iluminó dos mundos distintos. En 2010, tras la Copa del Mundo, la química entre ambos se volvió imposible de ocultar. Las cámaras los perseguían, los rumores crecían y poco a poco las sonrisas tímidas se transformaron en miradas cómplices. Era el inicio de una historia que parecía hecha para un guión de Hollywood. Shakira, acostumbrada a mantener su vida privada lejos de los titulares, no pudo resistirse al magnetismo de aquel joven futbolista. Me dijo que si quería verme tenía que llegar a la final. Contaría más tarde entre risas. Y lo hizo. Aquel gesto, mitad broma y mitad profecía, se convirtió en símbolo del destino. Desde ese momento, nada volvió a ser igual. Durante los primeros meses, la relación fue un secreto a voces. Las redes sociales apenas comenzaban a marcar tendencia, y cada gesto, cada fotografía, cada pista era analizada por millones. En marzo de 2011, finalmente, Shakira publicó una imagen que paralizó Internet. Ella y Piqué, abrazados, sonrientes, confirmando al mundo lo que ya todos sospechaban. «Les presento a mi sol», escribió. El público enloqueció. La pareja combinaba glamour, éxito y ternura. Ella, una artista internacional, inteligente, carismática y dueña de una carrera impecable. Él, un futbolista joven, apuesto, con un futuro brillante. Representaban la unión entre la música y el deporte, entre América Latina y Europa, entre el arte y la pasión competitiva. España acababa de ganar el Mundial, y Shakira acababa de conquistar el planeta. Juntos eran el símbolo del triunfo. La prensa los siguió a todas partes. Desfiles, partidos, conciertos, vacaciones en Ibiza o Miami. Cada imagen era una postal del amor moderno. En 2013 llegó su primer hijo, Milan, y en 2015 el segundo, Sasha. Shakira, quien había dicho que no estaba hecha para casarse, se entregó por completo al rol de madre. «Encontré el amor verdadero, y no necesito un papel para demostrarlo», declaraba con serenidad. Gerard, por su parte, parecía haber encontrado el equilibrio perfecto entre la gloria deportiva y la felicidad familiar. Sus compañeros de equipo lo veían más maduro, más centrado. «Ella me hizo crecer», admitió una vez. En los vestuarios, Shakira era un nombre sagrado, un símbolo de orgullo. En Barcelona se convirtieron en la pareja más observada. Su casa en Esplugues de Llobregat se transformó en un pequeño santuario mediático. Los fans esperaban verlos pasear, y los paparazzi competían por captar cualquier detalle. Pero, al menos durante un tiempo, no había grietas visibles.
Shakira acompañaba a Piqué a los partidos importantes. Él asistía a sus conciertos y premiaciones. Las cámaras captaban besos, abrazos, miradas que parecían confirmar una unión inquebrantable. En entrevistas, ella hablaba con ternura. «Gerard es mi roca», decía. «Mi compañero, mi amigo, el padre de mis hijos». Y él respondía con orgullo, defendiendo su relación ante cualquier insinuación. «Somos felices, y eso es lo que importa». Durante esos años dorados, Shakira también vivió un renacer artístico. Sus canciones se impregnaron de amor y optimismo. La, Me enamoré, Déjà vu, todas respiraban la felicidad de una mujer enamorada. En el videoclip de Me enamoré, Piqué apareció junto a ella, y el mundo entero celebró ese retrato de complicidad y alegría. Era difícil imaginar que algún día todo eso se derrumbaría. Sin embargo, incluso en los cuentos más perfectos, las sombras acechan. Detrás del brillo comenzaban a surgir pequeñas fisuras, las exigencias del éxito, las diferencias culturales, los compromisos profesionales. Shakira quería seguir viajando, grabando, explorando. Piqué, más arraigado en Barcelona, necesitaba estabilidad, pero entonces ninguno de los dos lo veía como un problema. Eran jóvenes, estaban enamorados y el mundo entero parecía rendirse ante ellos. En esos años, Shakira se convirtió en una figura familiar para los aficionados del Barça y Piqué en un héroe para el público latino. La pareja era tan perfecta que parecía intocable. En los ojos de los fans, su historia era la prueba de que el amor podía resistir la fama, la distancia y el tiempo. Pero como en toda historia real, la perfección era solo apariencia. Lo que nadie sabía es que esa relación tan brillante por fuera empezaba a sufrir por dentro. Aún faltaban años para el estallido, pero las señales ya estaban ahí, escondidas entre canciones, silencios y ausencias. Durante mucho tiempo, el mundo creyó que Shakira y Piqué lo tenían todo. Pero incluso los imperios más sólidos pueden derrumbarse desde dentro. A medida que los años pasaban, el amor apasionado que los había unido comenzó a cambiar de forma, dejando espacio a la rutina, la distancia y los silencios incómodos que preceden a las tormentas. Después del nacimiento de sus hijos, la vida de Shakira giró alrededor de la familia, pero también de una carrera que nunca se detuvo. Giró por el mundo, grabó con Maluma, Nicky Jam, Beyoncé. Cada proyecto era un nuevo desafío, una nueva oportunidad de seguir siendo la reina del pop latino. Pero detrás del escenario, la distancia con Piqué se hacía más evidente. Gerard, en cambio, vivía inmerso en su propio universo. Los entrenamientos, los partidos, los viajes, los negocios. Cada vez más involucrado en sus proyectos fuera del fútbol, como la empresa Cosmos, comenzó a moverse en círculos de poder y diversión que poco tenían que ver con la vida familiar. Mientras Shakira trataba de mantener un equilibrio entre su arte y su maternidad, él empezaba a disfrutar de una libertad que se volvía adictiva. Las diferencias culturales y personales también empezaron a pesar. Shakira, de alma intensa y emocional, buscaba diálogo, conexión, profundidad. Piqué, más práctico y reservado, no siempre entendía sus necesidades. «Somos de mundos distintos», llegó a decir ella en una entrevista, intentando disimular una verdad dolorosa. En privado las discusiones se hicieron frecuentes, sobre la exposición mediática, sobre la crianza, sobre el lugar donde vivir. Barcelona, para Shakira, nunca fue completamente su hogar. Aunque amaba la ciudad, se sentía una extranjera, rodeada por la familia de Piqué y un entorno que a menudo la miraba como una intrusa. «Extraño Colombia», confesó una vez. La soledad empezó a filtrarse entre los muros de su casa. En 2018, mientras Piqué atravesaba uno de sus momentos más difíciles en el Barcelona y los rumores de retiro comenzaban a sonar, Shakira enfrentaba otro tipo de batalla, una acusación de fraude fiscal por parte de las autoridades españolas. Fue un golpe devastador para su imagen, y aunque públicamente Piqué la apoyó, en la intimidad la tensión creció. Ella sentía que él no estaba realmente allí cuando más lo necesitaba.
dirían años después personas cercanas a la artista. Las cámaras seguían captando sonrisas, pero los gestos se volvieron más fríos, las apariciones públicas más escasas. Shakira intentaba salvar la relación con paciencia y optimismo, pero el desgaste era evidente. El amor, alguna vez su refugio, se transformaba en un campo de batalla silencioso. Mientras tanto, Piqué parecía cada vez más distante. Las fiestas, los amigos, las noches en discotecas privadas de Barcelona comenzaron a ser parte de su rutina. Los paparazzi lo seguían, pero él, confiado en su imagen intocable, no temía a las habladurías. Gerard es muy suyo, diría un compañero de equipo. Cuando algo no le gusta, simplemente se desconecta. Ese desapego fue, poco a poco, abriendo un abismo entre ellos. Shakira, sintiendo el vacío, volcó sus emociones en la música. Canciones como Te felicito y Nada empezaron a mostrar un tono diferente, menos ilusión, más frustración. Detrás de las letras, los fans comenzaron a leer señales. La artista negaba los rumores, pero su voz lo decía todo. En 2020, con la pandemia, la pareja se encerró en casa. Fue el punto de no retorno. Lo que para muchos fue una etapa de unión familiar, para ellos fue un espejo que reflejó lo inevitable. No podían seguir siendo los mismos. Pasar tanto tiempo juntos nos hizo ver quiénes éramos realmente, admitiría ella más tarde. Piqué, acostumbrado a la adrenalina y a la independencia, se sintió atrapado. Shakira, en cambio, intentaba mantener viva la llama. Pero cuando una relación se basa más en el deber que en el deseo, cada gesto pesa el doble. Las discusiones se volvieron más intensas y el silencio posterior, más largo. En 2021 los rumores volvieron, más fuertes que nunca. Supuestas salidas nocturnas, fiestas secretas, amistades nuevas. Piqué, cada vez más distante, ya no se preocupaba por mantener las apariencias. Shakira lo notaba, lo sentía. Su intuición, afinada por los años de escenario, le decía que algo no estaba bien. El amor que una vez los unió se había transformado en algo distinto, una mezcla de orgullo, costumbre y resignación. Ambos sabían que ya no eran los mismos, pero ninguno quería ser el primero en admitirlo. Tal vez por los hijos, tal vez por la imagen pública, o tal vez porque el corazón, incluso roto, se resiste a aceptar el final. Detrás de los muros de su casa en Barcelona, el silencio comenzó a hablar más que las palabras. Y en ese silencio, Shakira empezó a componer las canciones que, sin saberlo, se convertirían en su venganza más poderosa. El 3 de junio de 2022, el silencio se rompió. El comunicado fue breve, casi quirúrgico. Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros hijos, pedimos respeto a la privacidad. En cuestión de minutos, la noticia dio la vuelta al mundo. Shakira y Gerard Piqué, la pareja que durante más de una década había sido sinónimo de amor y éxito, se separaban oficialmente. Pero lo que parecía una ruptura discreta, pronto se convertiría en uno de los escándalos más sonados del siglo XXI. Los rumores que circulaban desde hacía meses se confirmaron. La causa de la separación no era una simple diferencia de caminos, sino una traición. Medios españoles comenzaron a publicar detalles sobre una presunta infidelidad de Piqué con una joven de 23 años llamada Clara Chía Martí, empleada en una de sus empresas. Las redes sociales ardieron. Los fans de Shakira reaccionaron con furia. Los de Piqué se dividieron y cada pequeño gesto fue analizado como prueba o defensa. Para el público, el dolor de Shakira se convirtió en una herida compartida. Su imagen, captada por los paparazzi en el coche con los ojos hinchados, dio la vuelta al mundo. Ya no era la superestrella inalcanzable, era una mujer traicionada, vulnerable, humana. Mientras tanto, Piqué mantenía silencio. Pero su actitud relajada, apareciendo sonriente en eventos, saliendo con Clara en público apenas semanas después, fue interpretada como una provocación. El escándalo se multiplicó con la velocidad de la era digital. En cuestión de días, el nombre Piqué se convirtió en sinónimo de infidelidad. Shakira, sin pronunciar palabra, empezó a hablar con lo que mejor sabía: su música.
Primero llegó Te felicito, una canción que, bajo una apariencia alegre, escondía una verdad dolorosa. Luego, en enero de 2023, lanzó la bomba definitiva, BZRP Music Sessions Bistros 53, junto al productor argentino Bizarrap. La letra fue dinamita pura. Una loba como yo no está pa' tipos como tú. Yo valgo por 2 de 22. ¿Cambiaste un Ferrari por un Twingo? ¿Un Rolex por un Casio? Era la primera vez que una ruptura sentimental se transformaba en un fenómeno cultural global. En menos de 24 horas, la canción acumuló más de 60 millones de reproducciones y se convirtió en himno de independencia femenina. Las mujeres de todo el mundo la cantaban con rabia, orgullo y empatía. Shakira no solo había respondido al escándalo, lo había dominado. Mientras tanto, Piqué parecía intentar mantener la calma. Pero cada movimiento suyo era objeto de escrutinio. Cuando apareció conduciendo un Renault Twingo o usando un reloj Casio, el gesto fue interpretado como burla hacia las letras de Shakira. Las redes se llenaron de memes, comparaciones y debates encendidos. Lo que comenzó como un drama personal se convirtió en un espectáculo mediático de proporciones históricas. Y en el centro de todo estaban 2 niños pequeños, Milan y Sasha, obligados a ver cómo la guerra entre sus padres se convertía en entretenimiento global. Shakira trató de protegerlos, pero no podía detener la avalancha. He tratado de ocultar la situación delante de mis hijos, pero escuchan cosas en la escuela o en Internet y me duele, confesó en una entrevista con él. El escándalo también afectó las carreras de ambos. Para Shakira, paradójicamente, significó un renacimiento. Su música volvió a dominar las listas mundiales, y su figura se elevó como símbolo de fortaleza. Para Piqué, en cambio, marcó el comienzo de un declive. Su retiro del fútbol profesional, anunciado en noviembre de 2022, se interpretó como una forma de escapar del ruido mediático. Pero el daño ya estaba hecho. El ídolo se había convertido en villano. La historia de amor se transformó en una guerra silenciosa entre orgullo y dolor. Cada entrevista, cada canción, cada aparición pública era un nuevo capítulo en la batalla. Los fans tomaban partido. Unos defendían a Shakira, otros intentaban justificar a Piqué. Pero la opinión pública era clara. Ella había salido fortalecida. Él, desgastado. En apenas unos meses, su cuento de hadas pasó de ser un símbolo de amor a un espejo de la realidad. El poder, la fama y la traición pueden destruir incluso lo que parecía eterno. Y mientras Shakira renacía de las cenizas, Piqué trataba de reconstruir su vida, con una nueva pareja y una reputación rota. Aquel verano de 2022, Barcelona se convirtió en escenario de un drama global. Lo que había nacido en un mundial terminó en una guerra de canciones, titulares y corazones rotos. Y aunque ambos intentaron seguir adelante, el mundo no olvidaría fácilmente la historia de la loba que decidió dejar de llorar y empezar a facturar. Después de la tormenta mediática que arrasó con todo, quedó el ruido. Y en ese ruido, 2 vidas tratando de recomponerse bajo la mirada del mundo entero. La ruptura de Shakira y Gerard Piqué no fue solo un final sentimental. Fue una fractura cultural, un espejo de la era digital donde la intimidad se convierte en espectáculo y el dolor se mide en reproducciones. Para Shakira, el proceso fue tan público como terapéutico. Mientras las cámaras la seguían a cada paso, ella decidió transformar su tragedia en un manifiesto. Cada entrevista, cada aparición, cada letra nueva era una pieza más en la reconstrucción de una mujer que se negaba a ser víctima. «He pasado los momentos más oscuros de mi vida», dijo en él, «pero cuando la vida te lanza limones, tienes que hacer limonada». Su mudanza a Miami simbolizó ese renacer. Dejaba atrás Barcelona y con ella una década de amor, recuerdos y heridas para volver a empezar junto a sus hijos. En la capital latina del entretenimiento, Shakira se reencontró con sus raíces y con su libertad. Los paparazzi seguían allí, pero esta vez la narrativa era distinta. Ya no era la mujer traicionada, sino la artista empoderada que resurge más fuerte que nunca. Cada nuevo tema reforzaba esa imagen. Monotonía, con Ozuna,
mostró a una Shakira introspectiva, dolida pero lúcida. No fue culpa tuya ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía. Las palabras resonaron en millones de corazones. Era su manera de cerrar el capítulo con elegancia, sin perder la fuerza. Su voz, frágil pero decidida, narraba el duelo de una mujer que aprendía a vivir sin la persona con la que había soñado envejecer. Piqué, por su parte, vivía otra realidad. Aunque intentó mantener una fachada de normalidad, el peso del escándalo lo persiguió incluso dentro del campo. Los abucheos se hicieron frecuentes, las críticas implacables. La prensa deportiva comenzó a hablar más de su vida personal que de su rendimiento. En noviembre de 2022 tomó una decisión inesperada. Se retiró del fútbol profesional. En su último partido en el Camp Nou, entre lágrimas dijo: «A veces, amar es también saber cuándo dejar ir». Pero la paz que buscaba no llegó fácilmente. Su relación con Clara Chía fue recibida con hostilidad por parte de los fans de Shakira. Cada salida pública era seguida de insultos, comparaciones y memes crueles. Para muchos, Clara no era una mujer, sino un símbolo, la encarnación de la traición. Piqué, consciente de la opinión pública, eligió el silencio. No respondió, no explicó, no pidió perdón. Su orgullo, el mismo que lo hizo grande en el fútbol, lo mantuvo en pie, aunque rodeado de sombras. Mientras tanto, los medios no soltaban el tema. Programas de televisión, podcasts, revistas, todos se alimentaban del caso. Cada gesto, cada publicación, cada palabra de ambos se convertía en noticia. Era imposible escapar del eco. Incluso los familiares y amigos se vieron envueltos. Los padres de Shakira, los de Piqué, sus hijos. Todos eran parte de un drama que el mundo entero observaba. La guerra mediática alcanzó su punto máximo cuando Shakira lanzó Acróstico, una balada dedicada a sus hijos. En el videoclip, Milan y Sasha cantaban junto a ella. Fue un gesto de amor y protección, pero también un recordatorio de que, más allá del escándalo, había vidas pequeñas marcadas para siempre. En redes, el video fue descrito como una carta abierta de una madre a su familia rota. Detrás de cámaras, sin embargo, ambos buscaban un equilibrio. Los acuerdos de custodia fueron complejos. Shakira obtuvo el permiso para mudarse a Miami con los niños, mientras Piqué se comprometía a visitarlos regularmente. Las tensiones legales se mantuvieron, pero el discurso público cambió de tono. De la guerra abierta al respeto prudente. Con el paso del tiempo, los titulares se hicieron menos feroces, pero el interés nunca desapareció. Las redes continuaban comparando sus vidas. Shakira en los Latin Grammys, Piqué en eventos de la Kings League, su nueva liga de fútbol digital. Dos caminos paralelos, irreconciliables, pero unidos por una historia que el mundo aún no quería soltar. En el fondo, ambos representaban dos caras de una misma moneda, ella, la resiliencia emocional convertida en arte. Él, el orgullo herido que intenta redefinirse fuera del campo. Y aunque los medios insistieran en oponerlos, la verdad era más humana. Ambos pagaron un precio altísimo por amar bajo los reflectores. El silencio llegó, pero no como paz. Fue un silencio lleno de ecos, de recuerdos, de miradas que ya no se cruzan. Un silencio que solo el tiempo podrá convertir en distancia real. Hoy, cuando se habla de Shakira y Gerard Piqué, ya no se habla solo de una ruptura. Se habla de una transformación. Lo que comenzó como una historia de amor entre dos íconos de diferentes mundos, terminó convirtiéndose en un fenómeno cultural que redefinió cómo entendemos el poder, la vulnerabilidad y la venganza en la era digital. Durante más de una década, representaron el ideal de la pareja moderna. Éxito, belleza, familia, estabilidad. Pero su caída demostró que ni la fama ni el talento pueden protegernos de lo más humano, el desgaste, el ego, la distancia, y lo que vino después fue algo que muy pocas veces se ve. Una mujer que, en lugar de esconder su dolor, lo convirtió en arte. Shakira logró lo impensable. Transformó la traición en una revolución emocional. Con cada canción, con cada verso, reivindicó el derecho de las mujeres a sentir,
a enfadarse, a reconstruirse. Su historia dejó de ser personal para volverse colectiva. Millones de personas, no solo mujeres, se vieron reflejadas en su proceso de pérdida y renacimiento. Su voz se convirtió en el eco de miles de corazones rotos que aprendieron, a través de ella, a levantarse sin perder la dignidad. Piqué, en cambio, se convirtió en símbolo de otro tipo de narrativa, la del hombre que lo tuvo todo y lo perdió por no saber cuidar lo esencial. Su silencio, ese silencio que antes parecía fortaleza, se transformó en vacío. La historia no lo juzgó solo por su infidelidad, sino por su indiferencia, y aunque su carrera como empresario sigue adelante, su imagen pública quedó marcada por un antes y un después. Pero más allá del escándalo, esta historia habla de algo más profundo, del precio de vivir bajo los ojos del mundo, de lo que significa amar en una época donde todo se graba, se comenta, se viraliza. Shakira y Piqué no fueron solo protagonistas de una ruptura, sino víctimas y reflejos de una cultura que convierte el amor en espectáculo y el sufrimiento en contenido. Con el tiempo, quizás el ruido se apague, los titulares cambiarán, los fans se dispersarán y los niños crecerán lejos del eco de aquella guerra mediática. Pero el legado quedará, porque cada vez que suene una de esas canciones, cada vez que alguien repita «Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan», recordaremos que de las ruinas de un amor roto nació una fuerza capaz de inspirar a una generación entera. Y así, lo que un día fue un cuento de hadas terminó siendo una lección de realidad. Una historia donde el final no fue la tristeza, sino la transformación. Donde una loba herida decidió no esconder sus cicatrices, sino mostrarlas al mundo convertidas en melodía.